Hola, ¿cómo están? Me disculpo la inactividad después de mucho tiempo. Ya han pasado más de meses desde que volví a subir un video. Me disculpo, he estado atareado y en otras restricciones ahí en mi casa. Quiero agradecer a las personas que se han unido últimamente. Estamos cerca de 150 suscriptores. Y el año pasado empezamos con 90 y pico. El año lo empezamos con 90 y resto. Entonces sí hemos subido alguito por unos chats de WhatsApp que tengo ahí para compartir los videos. Entonces, muchísimas gracias a todos y pido por favor que compartan este video. Hoy vamos a hacer una continuación que hace rato no la hago, que es de Pablo y de las epístolas. En concreto, vamos con la lección, a ver, la lección 14. La lección 14 se titula Dirigiéndose a nuevos campos, Iconio y Listra. Por cierto, en la descripción voy a poner un enlace en el que yo estoy viendo y siguiendo series bíblicas basadas en la palabra. Ahorita estoy con Apocalipsis. Ya vi Moisés y los 10 mandamientos y Josué y la tierra prometida. Me faltan otras. Ya había empezado Génesis, pero preferí ver y actualizarme con Apocalipsis porque estamos en los últimos tiempos y hay que estar actualizado. ¿Ok? Bueno, la historia está en Hechos 13:50. Si no tienes el contexto de las historias, busca en el canal la lista de reproducción Pablo y sus epístolas y busca desde el primer video y actualízate. Voy a estarlo subiendo con este libro, Pablo y sus epístolas, por H.D. Barwell. Es un libro bueno, capítulo a capítulo va detallando cómo fue la vida de Saulo de Tarso, que fue después llamado el apóstol Pablo, para después él terminar su viaje en Roma, donde muere como mártir por seguir a Jesús. Pero vamos a seguir. Como dije, léase Hechos 13:50. Lucas pasa ligeramente sobre los sufrimientos de Pablo. Por ejemplo, por segunda de Timoteo, repito, segunda Timoteo 3:11, vemos que hemos sufrido mucho. El mismo nos dice que 3 veces fue azotado con varas por lectores romanos antes del año 56 después de Cristo. Recuerden que entre el año 33 y el año 34 después de Cristo, después de que nació, cuando Jesucristo es crucificado, más o menos. Después de eso, ya han pasado varios años. En hechos, casi que han pasado como menos de un año, como 6 meses. Pero ha acontecido varias cosas a lo largo del libro. Acontecen varias cosas. Y se explica qué es lo que le depara a todos los apóstoles. ¿Ok? Otra referencia a lo que acabo de leer sobre el azotado con varas, eso está en 2 Corintios 11:25. Como los gobernadores romanos que él conocía personalmente le eran favorables, él tenía, creo que era un amigo, ¿verdad?
Él tiene que haber recibido esos azotes en las colonias cuyos magistrados tenían lictores en su servicio. Es probable que la persecución mencionada en Antioquia y a la que él hace mención en Listra incluía los azotes por estos lictores. Sabemos que el tercer azote fue dado en Filipos, que era una colonia romana. No sería probable que los azotes que Pablo recibió en estas ciudades gálatas, donde habían judíos, fueran porque estos le perseguían. Primer punto del capítulo. De Antioquia de Pisidia a Iconio. Eso está en Hechos 13, versículos 51 y 52. Cuando Pablo y Bernabé fueron echados de Antioquía, se dirigieron al sureste, siguiendo el gran camino romano que iba desde Éfeso al Éufrates, al río Éufrates, llegando a una ciudad llamada Iconio. Dejaron, sin embargo, un grupo fiel de discípulos cuyo gozo y elevación espiritual constituían testimonio elocuentísimo de la divina transformación operada en sus vidas. En ningún lugar habían trabajado con tanto éxito y llenos de alegría, se dirigieron a sus nuevos campos. Es difícil creer que esos misioneros, aunque dispuestos a retirarse por algún tiempo, no tuvieran idea de regresar. Pablo y Bernabé no volvieron a la costa de Panfilia para embarcarse para Antioquia, abandonando la idea de evangelizar esta región, sino que procedieron a Iconio, una ciudad de la misma provincia y distrito. Al esforzarnos por perseguirlos en el camino hacia Iconio, es difícil no considerarlos como personajes importantes. Pero para el lugar donde habían llegado no lo eran, y entraron en la ciudad tan desapercibidos y tan tranquilos como pudieron haberlo hecho dos extranjeros hoy en cualquiera de nuestros pueblos. Primeramente buscarían dónde hospedarse y después solicitarían empleo, porque trabajaban en su oficio donde quiera que se hallaban. O sea, Pablo y Bernabé tenían su oficio, ellos predicaban el evangelio, pero cuando llegaron a la ciudad, ellos buscaban empleo y se pagaban su sustento, ¿entiendes? ¿Quién al verlos en Iconio pudiera soñar con estos viajeros, yendo de casa en casa de los fabricantes de tiendas de campaña, buscando trabajo, llevaban en su cerebro y en su corazón la esperanza del mundo? Su viaje desde Antioquia a Iconio, una distancia de alrededor de 125 kilómetros, se extendía sobre una región elevada e infecunda a unos 900 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Iconio se encuentra en una especie de oasis en el centro de la región. Aunque no era una ciudad de la importancia de Antioquia, era sin duda una ciudad bella y de influencia, con gobierno propio, y era también de las más antiguas del mundo, quizás tan vieja como Damasco. En la época de esta visita, tal vez la población era compuesta de los descendientes de los habitantes primitivos del distrito, a saber, griegos que holgazaneaban en la plaza, ávidos de cualquier noticia, listos para cualquier diversión.
unos cuantos orgullosos oficiales romanos y una colonia de industriosos y prósperos judíos, amantes del dinero. Segunda parte, éxito notable y notable oposición en Iconio. Hechos 14, 1 al 7. Los judíos de Iconio tenían una sinagoga, y a pesar del hecho de que Pablo y Bernabé fueron rechazados por los judíos de Antioquía, ellos no dejaron que esto constituyera motivo para no ofender a los judíos de Iconio el mensaje del Evangelio. Ellos fueron a la sinagoga y cuando se les concedió una oportunidad de hablar, la aprovecharon para hacerles saber de Jesús y su resurrección. Lucas nos dice que hablaron de tal modo que creyó una gran multitud, así de judíos como de griegos. O sea, todos ellos creyeron en lo que hablaron ellos. Pronto se desarrolló la oposición contra los misioneros. Los jefes judaicos no fueron esta vez a los gobernantes, sino que trataron de influenciar al pueblo para que los persiguieran. Los apóstoles siguieron predicando aun cuando las puertas de la sinagoga les fueron cerradas. Parece que se quedaron allí algún tiempo. Dios bendijo sus esfuerzos y les concedió poder en el trabajo y en la palabra. Hicieron tantos conversos en esta ciudad que habían casi tantos a favor de los apóstoles como los que se pusieron al lado de los judíos. La ciudad entera se había conmovido, y finalmente los judíos persuadieron a los oficiales de que Pablo y Bernabé eran agitadores y que la ciudad siempre había sido una ciudad tranquila hasta que llegaron estos maestros de una religión falsa. Los misioneros vivían bajo una constante amenaza de violencia de parte del populacho mientras que realizaban su trabajo. Avisados con tiempo de que había un complot de parte de los judíos y gentiles para matarlos a pedradas, se vieron obligados a huir de la ciudad. No era el propio propósito de los apóstoles fomentar inquinas entre los hombres, o sea, peleas entre los hombres. Ellos no querían hacer eso, ellos querían hacer su trabajo como tenían que hacerlo. Y como ahora todos los ánimos estaban muy agitados, había muy poca oportunidad para hacer más en Iconio en esta ocasión. Saliendo hacia el suroeste, los misioneros anduvieron unos 30 kilómetros a través de campos peligrosos hasta llegar a Listra. Como no se menciona nada de sinagogas en Listra, pudieron suponerse que habían pocos judíos en esta ciudad. Por vez primera, entonces, los misioneros emprendieron el trabajo en un pueblo pagano para evangelizarlo. Parte 3. Considerados como dioses y apedreados. Hechos 14, del 8 al 18. La antigua ciudad de Listra, llamada ahora Catrín Seral, Catín Seral se llama. Se hallaba en una verde llanura entre las montañas de Licaunia. Aquí estaban los apóstoles entre gente sencilla del campo. Habían dejado atrás los pueblos de mayor número de habitantes. Las montañas de Tauro separaban a Licania de los lugares cultivados y poblados de Cilicia y Pisidia. La gente aquí era también más ruda. Hablaban una lengua que los misioneros no entendían.
Aunque se encontraban entre una gente cuyo modo de ser y cuya lengua desconocían, Pablo y Bernabé tenían para ellos un mensaje. Evidentemente, hablaron en las calles y en la plaza. Entre la muchedumbre que se congregó a su alrededor se encontraba un pobre cojo de nacimiento que nunca había podido caminar. Pablo miraba a este hombre mientras hablaba de los milagros que Jesús había hecho en Palestina. No se sabe si el cojo pudo entender todo lo que Pablo decía, pero impresionado por la actitud y la manera de hablar del apóstol se acercó, llenó su corazón de esperanza. Cualquiera que fuera la forma en que expresó esta esperanza, vemos que por el relato que la fe había iluminado su corazón. Creía en Pablo y en su mensaje. Debe haber habido en la mirada de Pablo algo extraño y lleno de poder. Su mirada parecía escudriñar al hombre, penetrando hasta lo más íntimo de su corazón. Era la mirada que fijó en Elimas, Hechos 13, 9 al 10, la que dirigió al concilio, Hechos 23, 1, y así fue la mirada que clavó en el cojo. Al ver en la cara de este reflejada la fe y la esperanza, Pablo le dijo en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. Cuando la multitud vio a ese hombre que nunca había caminado, que se levantaba y que podía caminar, fue tal su asombro que dijeron: los dioses en semejanza de hombres han descendido hasta nosotros. Los licaonios eran bilingües, hablaban su dialecto y el griego. En su asombro ante el milagro de Pablo, hablaron en su propia lengua. Correspondía esta región al lugar donde se había llevado a cabo la cena de la leyenda siguiente de Filemón y Baucis, narrada por Ovidio. Una vez Júpiter y Mercurio vinieron al mundo en forma de viajeros y buscaron alojamiento en varias casas. Las puertas de los ricos le fueron cerradas y así al fin se dirigieron a la choza humilde de un matrimonio viejo llamado Filemón y Baucis, que los albergaron y compartieron con ellos lo poco que tenían. Al amanecer se despertaron los viejecitos y encontraron que sus huéspedes habían desaparecido y que su humilde choza se había transformado en un templo maravilloso con pisos de alabastro y pináculos de oro. Entonces consta de que sus visitantes habían sido Júpiter y Mercurio, su mensajero. Desde entonces venían muchos de cerca y de lejos para ver el templo milagroso y dar culto a los dioses olímpicos. Eso es una leyenda de esa época, de ese sector. Los de la ciudad creyeron que eran dioses que habían bajado, pero realmente no, lo que vieron fue el poder de Dios manifestarse en una persona que antes no creía, creyó y fue sanada. Así es como funciona la, los dones del Espíritu Santo. Si no tienes fe, no va a funcionar. Así vemos que la multitud, al ver este milagro, creyeron que eran los dioses que volvieron otra vez en su forma de hombres. Bernabé, de gran estatura y de presencia noble, fue tomado por Júpiter, el padre de los dioses olímpicos, mientras que Pablo, el que siempre hablaba, fue tomado como Mercurio, su mensajero. La expectación de la ciudad fue extraordinaria. Reuniendo a sacerdotes del templo de Júpiter, el pueblo se preparaba para hacerles un sacrificio. Bueyes y guirnaldas de flores fueron traídos y los sacerdotes preparaban el sacrificio. Pablo y Bernabé tardaron en darse cuenta de de lo que hacía el pueblo, porque hablaban en su dialecto. Nada era más horrible para un judío
que el tributo de honores divinos a un hombre, o sea, el tributo iba a ellos, no a Dios. Estaban mal. La escena en que se dan cuenta de los hechos demuestra la angustia de sus sentimientos. Con pasos presurosos y brazos extendidos, rasgando sus vestidos, y para que un judío regara sus vestidos era un signo de gran aflicción. Y levantando la voz, se lanzaron ante la muchedumbre, diciendo: Señores, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos buenas nuevas, para que os convertáis de esas vanidades al Dios viviente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. Otra vez, hay que repetir, Hechos 14, 15 al 18. Tan grande fue el asombro de la multitud por la curación del cojo que era difícil persuadirlos de que Pablo y Bernabé no eran dioses. Y grande fue el esfuerzo por parte de los misioneros para poder impedir que el pueblo les hiciera sacrificios. Si Pablo hubiera tenido más tiempo, habría podido ganar a muchos de esos paganos a la fe en el Dios viviente por medio de este milagro hecho al cojo, pero tenía enemigos que seguían sus pasos y se aparecieron tan pronto que Pablo no tuvo la oportunidad de llevar a cabo su empresa. Su empresa quiere decir su labor como predicador. Hechos 14, 19, 20. Los enemigos de Pablo en Iconio habían conspirado para apedrearlo, pero vimos cómo él escapó a Listra. Con una maldad persistente, los enemigos de Pablo le siguieron. Nótese como evidencia de su odio la distancia que fueron para tratar de hacerles daño. El éxito de los enemigos de Pablo fue grande, pues no solo impidieron su obra, sino que lograron formar un molote que lo atacó y apedreó. Herido por las piedras, cayó y fue arrastrado de la ciudad y dejado por muerto. Sus enemigos creyeron que lo habían matado, se retiraron y entonces sus amigos rodearon el cuerpo y lloraban a su jefe, que suponían muerto. Pero mientras ellos lloraban, Pablo volvió así, se levantó con dificultad y volvió a la ciudad. La mañana siguiente, creyendo que era mejor retirarse a la ciudad tranquilamente, él y Bernabé se dirigieron a Derbe. Punto 4, o cuarta parte del capítulo. Los miembros de una casa convertida en Listra. El trabajo de los misioneros en Listra parecía haber terminado en un fracaso completo, pero ningún esfuerzo bueno se pierde jamás. Entre estas escenas horribles, el niño Timoteo, que vivía en Listra, vio por primera vez a los apóstoles y tuvo fe en Cristo Jesús. Pablo fue al hogar de Timoteo y logró convertir a la madre Eunice y a su abuela Loida a la fe en Jesús, y Timoteo se hizo cristiano. Serían estos cristianos los que bañaron y curaron las heridas de Pablo hasta que la mañana siguiente pudo, con ayuda de Bernabé, seguir su viaje. Segunda Timoteo 1:5. Ahí está el relato. Quinta parte. Sellado con las marcas de Cristo Jesús. Gálatas 6:17. Capítulo 17. Pablo llevó las marcas de las heridas recibidas en Listra hasta el día de su muerte. Años más tarde escribió a las iglesias en Galacia, una de las cuales se cree era la que existía en Listra. Ciertos enemigos de Pablo que le seguían
De lugar en lugar habían estado visitando las distintas iglesias en Galacia tratando de persuadirlos de que Pablo no era un creyente en Cristo Jesús. Él contestó a estas personas enseñándoles sus heridas, las heridas recibidas en Listra y otros lugares, diciendo: de aquí en adelante nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo la marca de Jesús. Hasta ahí terminamos el contexto de lo que pasó en ese capítulo. Ahora con las preguntas. Vamos con las preguntas y para que sepan, también en la descripción voy a copiar otro enlace para que lo tengan presente. Es de otro canal que tengo yo, en el que yo explico temas diferentes que no son de la Biblia, sino que son temas del mundo que en cierta forma están relacionados con la Biblia porque son temas contrarios, fuerzas opuestas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo ya hice un video en ese canal sobre la Ouija, por si quieren saber, voy a ponerlo ahí, no se preocupen. Ok, vamos con las preguntas del capítulo. Primera, relátase la experiencia de Pablo en Iconio. Segunda, los enemigos de Pablo lo acusaron de ser un agitador. ¿Cómo contestaría a esta acusación contra él? 3. Notad con qué exactitud y cuidado describe Lucas la dolencia del cojo. ¿Cuál era la profesión de Lucas? 4. ¿Por qué rehusaron Pablo y Bernabé que se les ofreciera sacrificios en Listra? 5. ¿Adorarán los hombres a los ídolos hoy? 6. ¿Quién es culpable del ataque a Pablo en Listra? 7. ¿En qué se diferenciaba el sermón de Pablo en Antioquía del de Listra? O sea, la diferencia del discurso de él entre las dos ciudades. Esa es la pregunta. ¿Y por qué? 8. ¿Qué característico de jefe demostró Pablo en este relato? 9. Si vos hubiese sido un joven de esos, perdón, 9. Si vos hubieses sido un joven de unos 17 años, como Timoteo, ¿qué actitud hubieses tomado hacia un hombre con las demandas de Pablo? Última, 10. ¿Cuál es la mejor manera de testificar por Jesús? Pensamientos positivos. Pablo hace alusión a este azotamiento en 2 Corintios 11:25. ¿Creéis que esa noche en la casa de Timoteo Pablo recordaría la muerte de Esteban? A un ángel mirando desde el cielo estas escenas en Listra le parecía casi imposible. Un grupo grande de hombres llenos de ira corriendo en las calles detrás de dos hombres como si fueran perros, alcanzándolos y azotándolos a uno de ellos hasta dejarlo aparentemente muerto. Sin embargo, estos dos hombres son mensajeros de buenas nuevas del Dios Todopoderoso
y tienen en su corazón tan solo buena voluntad hacia aquellos que quieren matarlos. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Amén. Voy a intentar seguir el relato en los próximos días. Quiero ver el efecto de los comentarios. Les agradezco mucho que los comentarios para saber qué opinan del relato y todo. Muchas gracias por todo y nos vemos, despedimos. ¿Sabes? Si te gusta el canal, suscríbete, dale like y comparte. Muchas gracias.